Hoy recordé otra de mis anécdotas y se las quiero compartir. Es un caso que me pareció muy especial, y es que aquí se puede escuchar un poco de todo, sobre todo historias de terror muy variadas e impresionantes en verdad. Escuché un par de ellas sobre amarres y siendo bruja también tengo un par de ellas, y se las quiero compartir. ¿Están listos para esto? En una ocasión tuve un caso muy particular al respecto. Uno de tantos días llegó hasta mi consultorio, ya saben que así le llamo. Un joven de aproximadamente 35 años a lo mucho. No mal parecido, en realidad todo lo contrario. En esta ocasión no me lo robé. Quiero que sepan que he leído cada uno de sus comentarios, pero en fin. Llegó con cara de preocupación. Cuando abrí la puerta para recibir a una clienta mía, ahí estaba él, sentado en la pequeña sala de espera mirando su teléfono. De inmediato pude darme cuenta de su angustia. Ya con los años de práctica vas conociendo las necesidades de las personas. Y es que no era muy común tener hombres así en mi consultorio. En su mayoría eran más mayores o menores buscando algún amarre o hechizo para atraer chicas a su lado, o ganarle a otro el amor de la mujer que no les hacía caso alguno. Ya saben, infinidad de motivos o señores engañados. En su mayoría eran mujeres las que me buscaban para diferentes fines, pero hay ocasiones que me sorprendían los motivos de algunas personas al consultarme, y este es uno de ellos. Después que terminé con la clienta anterior, salí a despedirla y le hice una seña para que entrara. Era su turno, y le soy sincera, tenía mucha curiosidad en saber qué lo había llevado a mí. Se levantó y aún con su cara seria me dio las gracias y entró. Tengo una silla frente a mi escritorio donde los consulto y demás. Le pedí que tomara asiento y que me dijera en qué le podía ayudar. Aparte que yo veía algo en su semblante que me hacía saber que sí necesitaba mi ayuda, pero quería saber qué es lo que pasaba. Él me miró un poco apenado y con dificultad me empezó a decir lo siguiente. Me dijo que su nombre era Jaime y que trabajaba por el rumbo donde yo tenía mi consultorio, y que una persona de su trabajo le había recomendado que me consultara porque lo que estaba sucediendo no le parecía nada normal. Mirando lo que tenía en mi mesa, así como de vez en cuando tomando unas piedras que tengo y dándoles vuelta entre sus manos con nerviosismo, me empezó a platicar lo que sentía y lo que estaba viviendo. Le pedí algunos detalles anteriores. Necesitaba saber con exactitud desde cuándo empezó a sentirse así. Comenzó diciéndome que él estaba casado desde hacía un poco más de 3 años y aún no tenían hijos, pero que hace 1 año y medio comenzaron algunos problemas en su trabajo y también les habían dicho que tendrían que hacer recorte de personal. Pero un día le avisaron que él había sido uno de tantos empleados que saldrían de la empresa. Con todo el pesar del mundo le dijo a su esposa que buscaría otro trabajo. Lo que a él le preocupaba era la renta de su departamento, pues les afectaría demasiado por el momento pagar tal cantidad. Él vería la forma de solucionar el problema, así que pronto lo haría, y continuó diciendo que el trabajo que tenía actualmente le quedaba bastante retirado de donde vivía antes, y que también tuvieron que cambiarse por lo mismo. Así estuvo un tiempo, pero una noche que llegó a su casa, después de salir de su nuevo trabajo, estaba su esposa preparando todo para cenar. También le comentó que por la tarde había platicado con una de sus tías, la tía Guillermina. Ella era una señora aún joven, divorciada y que tampoco había tenido hijos. Tía que había conocido en las reuniones familiares. Le pareció algo especial por su alegría. La señora le hacía comentarios como que era muy trabajador y que su sobrina era una chica muy afortunada y demás. Claro que esto lo hacía apenarse, pues solo cumplía con su rol. No le dio mayor importancia, pues la
familia de su esposa siempre fue muy amable con él y se lo hacían saber. Por lo mismo, no tomaba a mal ningún comentario. Me dijo que ese día en la cena, su esposa le tenía una sorpresa. Cuando cenaban, le comentó su esposa que por la tarde había platicado con la tía Guille, como cariñosamente le decían, y que le platicó que ahora estábamos viviendo muy lejos por cuestión de mi trabajo. Aparte, que era mucha la distancia que recorría yo del trabajo a la casa. En fin, todo un relajo. Después de tanta charla, su tía le propuso que por qué no nos íbamos a vivir con ella. Al divorciarse se quedó con una casa muy grande y estaba dividida en 2 plantas que eran como 2 departamentos. Ella siempre estaba en la parte de arriba. Abajo tenía mucho tiempo sin rentar y que podríamos ocuparlo y ahorrarnos la renta y además viviríamos cercanos a mi trabajo. No me parecía mala idea, pero yo quería estar en un lugar aparte como lo habíamos hecho siempre, aunque de verdad me puso una tentación, pues estar cerca de mi trabajo y ahorrarlo de la renta por un tiempo me ayudaría para juntar para un nuevo alquiler. También quería adquirir mi departamento propio como le prometí a mi esposa, pues era para ella. Últimamente en transporte gastaba más. Le dije que lo pensaría y le avisaría la decisión que tomaría al respecto, pues dentro de mí sentía que perdería algo de independencia, pero mi esposa estaba muy entusiasmada con la idea, ya que estaría cercana a su tía y yo a mi trabajo. Así tendríamos más tiempo de salir juntos, pues llegaría a casa más temprano. En verdad, seguía dándole vueltas a la idea. Yo seguía observando al chico mientras me platicaba todo esto, y dentro de mí ya estaba llegando a ciertas conjeturas, pero no quería adelantarme. Su semblante y sus movimientos me decían muchas cosas. Asentía con la cabeza en señal de que le ponía total interés, y que además así era, pues quería conocer más acerca de esa tal tía, que en base a mi experiencia ya sabía que había algo oculto en tanta ayuda desinteresada. Pero seguí escuchando a Jaime. Pasaron un par de meses más y yo aún no le daba respuesta a mi esposa sobre la oferta que le había hecho su tía. Ella me insistía, pues veía que llegaba cansado y los fines de semana salíamos poco. Yo todo esto meditaba y sentí que no era justo que mi esposa estuviera pasando por esto. Un día mientras me duchaba, pensé que no estaría tan mal que yo aceptara esa propuesta. Quería que mi esposa estuviera feliz, y si ese pequeño gusto le podía dar por ahora, pues no estaba tan mal. Ya juntaría el dinero para mudarnos a un departamento más cercano, porque si más adelante llegásemos a ser padres, quería que nuestros hijos tuvieran un lugar propio donde correr. Así que después del baño, salí a darle la noticia a mi esposa. Nos iríamos a vivir con su tía solo un tiempo. Cuando le dije lo que había decidido, saltó de alegría y se me colgó del cuello. Dijo que por la mañana le avisaría a su tía de esto. Bromeó todavía diciéndome que a ver si por tardarme en darle la respuesta, a lo mejor ella ya había rentado su departamento. El joven suspiraba recordando todo esto. Poco a poco iba tranquilizándose. Supuse que le hacía falta contar todo lo que me estaba platicando. Cumplió el capricho de su esposa, pero por lo que ya estaba pasando por mi mente, para mí había sido un gran error. Procuraba analizar bien todo lo que me explicaba. Ya casi llegábamos a lo mejor, o mejor dicho, al problema. Un par de semanas después, justo un fin de semana, me dijo Jaime que llegaron con la tía de su esposa. Lo recibió muy contenta y hasta se ofreció a ayudarles a desempacar, pues sus vacaciones estaban cercanas y tendría tiempo de ayudarle a su sobrina. Su esposa del chico estaba muy contenta por lo que contó. Él solo podría ayudar ese fin de semana. Por otro lado, sabía que su tía estaría allí para apoyar a su esposa de ser necesario. Indudablemente notó el cambio al estar cerca de su trabajo. Hasta ese momento, todo iba bien, pero como siempre, no todo era lo que parecía. Jaime empezó a decir lo siguiente: todo iba relativamente bien, pero lo que no me gustaba es que la tía de Guille estuviera mucho tiempo ayudando. Sinceramente me daba pena, pues sentía que le quitábamos tiempo. Tal vez tenía cosas que hacer y nos estaba ayudando con las cosas. Otro detalle más en el que sentía que abusábamos era que nos llevaba comida, porque sabía que eran días difíciles en los que nosotros nos acoplábamos al departamento. En ocasiones la invitábamos a cenar o comer, pero
pero esto durante sus vacaciones. Hasta ese momento todo iba marchando bien. Jaime me dijo que así transcurrieron los días, pero con el tiempo empezó a suceder algo. La tía le pedía favores de vez en cuando, que si le podía arreglar algo o mover algún mueble, pero había algo más, y era que al final, antes de que se fuera a su espacio, le regalaba algún postrecito, un pastelillo o galleta, lo que tuviera, y claro, lo que no podía faltar, un vaso de agua frutal o refresco, y que momentos antes también le llevaba a su sobrina o le mandaba con él. Hasta aquí diríamos que todo estaba normal, no pasaba nada, pero algo empezaba a ocurrir. El chico me dijo que con el paso de los días, a veces se encontraban en el pasillo cuando él salía para el trabajo por coincidencia o porque también ella iba a trabajar. Ella le daba alguna golosina o pequeño refrigerio para que se lo llevara al trabajo. Ya se imaginarán qué es lo que pensaba en cuanto el joven me iba diciendo todo esto. Y lo peor fue lo que me dijo después. Para concluir su relato, él comentó lo siguiente: no sé qué me pasa últimamente, pero no dejo de pensar en la tía de mi esposa, mucho menos en las noches. Antes me parecía una señora alegre, amable y desinhibida, y a pesar de ser una mujer muy bonita, solo la veía como la tía de mi esposa. Pero a partir de un tiempo la veo completamente diferente. Me está gustando mucho, y sé perfectamente que esto no debe ser. Esto se lo comenté a uno de mis compañeros y él me recomendó que viniera con usted, pues él me dijo que todo esto sonaba muy raro. También le dije que hasta cierto punto me sentía mal con mi esposa, pero que estaba completamente mal que yo me sintiera atraído hacia la señora, y con el paso del tiempo sentía que debía decírselo, o tal vez hasta separarme de mi esposa, pues cada vez más es que ya no quiero estar con ella. Es todo lo contrario, siento que debo estar con su tía, pues hasta cierto punto comienzo a sentir algo por ella. Sé que tal vez no me comprenda, esto en verdad me hace mal, pero no puedo dejar de pensar en ella todo el tiempo. Mi compañero me dijo que usted me podría ayudar. En verdad no quiero sentir esto, pues siento que le estoy fallando a mi esposa y no puedo evitar sentir tanta atracción por su tía. Se portó tan bien con nosotros y lo único que quiero es quitarme este sentimiento. ¿Usted me puede ayudar a olvidar la atracción que siento por ella? Me carcome la necesidad de tenerla entre mis brazos. Tal vez ya no sintiendo este amor pueda cambiar todo. Le he pedido antes a mi esposa que nos fuéramos a otro lado a vivir, pero después le digo que mejor no, poniendo de excusa la cercanía de mi trabajo. Además, creo que su tía ya se dio cuenta de lo que siento porque ya no baja seguido a la casa. Creo que ya no quiere verme, pero yo sigo sintiendo mucha necesidad de estar a su lado. Y diciéndome esto terminó su plática. Escuché todo lo que me dijo y después de esto leí las cartas, entre otras cosas que hago para saber más de lo que ya me estaba imaginando. Por lo mientras le hacía una que otra pregunta para seguir asegurándome por completo, antes de pasarle unas hierbas y las runas por sus manos. Es algo complejo y por ese día no terminaría, pues tenía otras consultas, así que le dije que ya estudiaría su caso y le di fecha para que regresara conmigo y algunas cosas que tenía que traerme para poder realizar algo, pues ya sabía que sí le estaban haciendo un trabajo. Sé que al parecer ya estaba muy claro quién era, pero quería saber cómo y qué tipo de trabajo era. Cuando regresó Jaime el día indicado, le hice un par de preguntas. Después realicé un ritual especial y en efecto, tal como lo sospechábamos ustedes y yo, la tía Guille, como le decían, le estuvo dando de comer y beber el típico agua de calzón usado. Era bien conocido por mí ya que sabía prepararlo, aunque de otra manera. Es un concentrado de hierbas y otras cosas, incluyendo fluidos corporales, las cuales se preparan para dárselas a los hombres en sus bebidas o alimentos. Esto claramente para realizar un hechizo y ganarse su amor por la fuerza, pues es bien sabido que en estos casos no hay amor correspondido. Mi duda era ¿por qué el esposo de su sobrina? Pero sabemos que cuando una persona se encapricha con otra, hace hasta lo imposible por conseguirla, aunque esto sobrepase la moral. Así que tenía que ayudarlo como me pidió. Tenía que revertir el daño.
daño. Por todo lo que este muchacho me había dicho, era claro que no amaba a esa mujer. Era brujería total. Así que aunque no puedo describirles qué tipo de ritual hice para conocer qué clase de hechizo le hicieron, sí les puedo decir que logré saberlo, y no solo eso, también quién lo realizó. Con esto me refiero a quién era la bruja que realizó el líquido del agua de calzón usado, como vulgarmente se le dice. Ahora mi trabajo era revertir el daño, como les dije, y no solo eso, las consecuencias del mismo serían para la bruja contraria. Y es que en ocasiones, como me imagino ya saben, se nos puede revertir lo que hacemos, y hay que saber cómo manejar todo esto. Si eres principiante, hay cosas que no sabrás, y es probable que te perjudiques, o en ocasiones son daños irreversibles. Pues hay que saber una cosa: cuando nos piden hacer un daño, se les dice a los clientes las consecuencias que esto puede tener, y cuando son muy poderosos y tratas de quitarlos, puedes perder hasta la existencia. Y por otro lado, todos los daños que pides pueden ser consecuencias para ti y la persona que te contrató. En esta ocasión era un daño parecido a un amarre, así que solo era cuestión de ayudar a quitarle lo que le hicieron, proteger al joven y a su esposa. Le pedí que cuando llegara a su casa hiciera ciertas cosas, empezando por un baño con hierbas que le di ya preparadas. Esto para limpiar su mente de pensamientos y para que pudiera dormir con tranquilidad, ya que tampoco podía hacerlo por estar pensando quién sabe qué tantas barbaridades con la tía Guille. Esto lo tenía que hacer por 3 días y luego lo esperaba de nuevo en el consultorio. También le dije que tenía que colocar el pequeño costalito que yo le había preparado también, y que pasados unos días veríamos cómo íbamos avanzando. Estaba segura que le ayudaría. Cuando salió, empecé mi ritual en la tina de cobre que tengo. Ahí vería la cara de quienes hicieron esto y también qué es lo que le dieron. Eso lo haría de otra manera, pero bueno, son rituales especiales. No todas las brujas trabajamos igual, pero con lo que yo sabía y por todo lo que hice, pude ver las oscuras intenciones de la tía Guille. Muchos se quejaron de mí en mi primera anécdota, pero ya vieron que no solamente fui yo. Días después regresó y me dijo cómo seguía. Me confirmó que había podido dormir más y que ya habían disminuido sus pensamientos por aquella mujer, y que incluso pudo dormir sin soñarla. Minutos después me preguntó que si ya sabía lo que le estaba pasando y por qué se sentía tan atraído hacia ella. Y lo que le dije fue esto: la tía de tu esposa te estuvo dando agua de calzón usado. Gracias a esto es que él se sentía tan atraído hacia ella, y el rechazo hacia su esposa, con el pretexto de la amabilidad por ayudar a su sobrina en un momento de apuro. Les llevaba de comer a los dos para que no sospecharan, pero cuando pasó el tiempo, ya solo a ti te daba comidas y bebidas, pero ya preparadas con lo que la bruja le había dado. Y se empezó a retirar, pues sabía perfectamente que en algún momento empezaría a surtir efecto. Y es cuando comenzarían en ti las dudas y empezarías a tener sentimientos y deseos por ella. La tía Guille se fijó en ti después de que se conocieron en las reuniones, pero su mayor interés fue cuando se casaron, pues sabía perfectamente que tendría acceso a ti por parte de su sobrina. Con lo que no contaba era que tus dudas te llevarían a buscar quien te orientara y así poder quitarte el hechizo de brujería que te hizo. Tardará un poco, pero mejorarás. Le dije todo esto, pues esa mujer se había aferrado a él y aprovechó lo que su sobrina le dijo, pues sabía muy bien que eso le ayudaría a realizar todo lo que hizo por la cercanía que tenía ahora con ellos. Era una mujer con sentimientos muy bajos y no se detendría a pesar de que este muchacho fuera el esposo de su sobrina. Para la bruja que le realizó el hechizo, le tenía algo muy especial también, pues a esas alturas ella ya sabía que yo la había descubierto y todo lo que le habían hecho a Jaime. Por lo tanto, ya sabía a lo que se atenía. O ella se quedaba con el mal que le regresaría, o se protegía para dejar que la tía Guillermina cargara con la responsabilidad del mal que habían hecho. Después de todo, a ella solo la contrató y diría: es mi trabajo
trabajo y cumplí con él. Creo que ya se imaginarán quién cargó con todo. Le ayudé al muchacho, aunque tardó un poco, salió del problema. Le pedí que se alejara inmediatamente de esa casa, pues lo que venía no sería muy agradable para ellos. Necesitaban empezar en otro lado desde cero y lejos de esa mujer. Le pedí también que estuviera cargando el costalito que le preparé y otro para su esposa. Ahora ya estaba enterado de todo. Pronto se mudaron de esa casa. No le quiso decir nada a su esposa hasta que estuvieran lejos de ahí, aunque sé perfectamente que sería muy difícil para ella entender que su propia tía le dio agua de calzón usado a su esposo para quitárselo. Gran disgusto y decepción se llevó, pero que afortunadamente a tiempo se pudo resolver sin afectarles más. No siempre se está a salvo de situaciones como estas en la familia. Para la maldad y el deseo insano no hay límites posibles, así que no sabemos de quién puede venir, sean de desconocidos o no, familia o amigos. Esto está presente de muchas formas. Nos seguimos saludando en próximas anécdotas de sucesos que ocurrieron en mi consultorio. La brujería está donde menos se nos ocurre pensar. Se despide de ustedes su amiga, la Bruja Cameo. Investigación escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para Jesús Armando, Alejandra Ávila, Lord Atlacatl, Raquel Banderas Alarcón, Josefina González, Mari Olvera, Ernest 9110, Brenda Lisa, Aiko Yurikim, Shemi Gómez, Carmen Romero, Mercedes Fernández Falcón, Álvarez Antonio, Patrick Rivera y Juanita Martínez. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.